Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy les vamos a hablar del artículo escrito por Raquel Fernández, Women's Rights and Development. Este básicamente nos hace un análisis económico de cómo ha sido la expansión de derechos de propiedad en las mujeres casadas de Estados Unidos. Quienes les van a presentar son Laura Jiménez, Juan David Arenas, Juan Bustos, David Morales y quien les habla, Angie Alvis. En primer lugar, tenemos la introducción, la cual nos presenta el contexto general del artículo. En este se observa un fenómeno histórico sin precedentes, el cual es la expansión de los derechos económicos y políticos de las mujeres en los últimos 200 años, especialmente en los países industrializados. Esta transformación no solo fue significativa desde el punto de vista legal, sino que también se ha observado una correlación positiva entre la expansión de los derechos y el desarrollo económico. A partir de esta observación, el artículo plantea una pregunta central de investigación. ¿Por qué la propagación de los derechos de las mujeres alrededor del mundo parece estar positivamente relacionada con el desarrollo económico? Esta pregunta es fundamental porque invita a explorar si el crecimiento económico causa el avance de los derechos de las mujeres, si es al revés o si existe otro mecanismo de fondo. Por último, el enfoque específico del artículo se centra en un derecho económico clave, los derechos de propiedad de las mujeres casadas. Sigue. Bueno, en el artículo se habla de los conflictos de intereses masculinos. El artículo dice que el desarrollo económico, que es la acumulación de capital y la disminución de la fertilidad, alteró el balance de intereses masculinos. ¿Por qué? Porque como maridos, los hombres se beneficiaban de su posición privilegiada en una sociedad patriarcal, pero como padres se veían perjudicados por un sistema que le otorgaba pocos derechos a sus hijas. También el artículo utiliza una metodología con un modelo teórico de crecimiento endógeno, donde los hombres eligen entre dos sistemas. El patriarcal, el cual no le da derechos a las mujeres, y uno con derechos iguales. Además, se usó eh, evidencia empírica eh, de los estados de Estados Unidos entre 1840 y 1920. Y como algunos resultados claves, tenemos que a un nivel suficiente de riqueza y o baja fertilidad, los intereses como padres prevalecen, llevando a los hombres a fortalecer mayores derechos económicos para las mujeres. También que la baja fertilidad acelera la reforma, que estados con sistemas legales ya más favorables para las mujeres reformaron sus leyes más tardes y que la relación entre capital y reforma no es lineal. Bueno, como contexto histórico, nos parece importante esta frase que dice que las élites no necesariamente ceden privilegios por presión o por amenaza de revolución, sino porque les resulta beneficioso para su propio bienestar. Esto es argumentado por el primer autor que es referenciado en el artículo, que es Bertocchi, quien plantea que los hombres otorgaron el derecho al voto a las mujeres cuando la industrialización redujo la brecha salarial entre géneros, haciendo que hombres y mujeres tuvieran preferencias más similares sobre los impuestos. También se mencionan a los actores Guedes y Lueck, quienes dicen que negar a las mujeres casadas el derecho a controlar su propiedad generaba ineficiencias económicas. Permitir que las mujeres controlaran sus derechos, sus ingresos incentivaba mayor esfuerzo, lo cual era beneficioso en contextos con mayor capital. Y por último están Dubke y Tertil, quienes desarrollaron un modelo teórico en donde los hijos son bienes públicos y las mujeres valoran más el bienestar de los hijos que los hombres. En este sentido, dar más poder a las mujeres en la crianza se mejoraba la inversión en capital humano. Y por último, como introducción, tenemos el contexto legal. Y es que en un principio Estados Unidos era una colonia británica. Entonces basaba sus leyes en las English Common Law. Estas decían que al casarse la mujer perdía su identidad legal independiente y que todos sus bienes y salarios pasaban a ser controlados por su esposo.
Además, estas no podrían firmar contratos ni comerciar sin su consentimiento. A partir de 1930, los estados comenzaron a reformar estas leyes y el primero fue Mississippi. Este estaba motivado principalmente por la crisis económica de 1837 y lo hizo como objetivo de proteger los bienes de las mujeres de los acreedores de sus maridos. Con el tiempo, las reformas se volvieron más amplias y permitieron que las mujeres controlaran su propiedad, sus ingresos y hasta podían obtener custodia de sus hijos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del modelo teórico que maneja el artículo. Este modelo trabaja un modelo dinámico de generaciones superpuestas o un modelo OLG. Este tipo de modelos permite analizar cómo las decisiones y preferencias de distintas generaciones afectan las políticas o los cambios estructurales en el largo plazo. En el modelo también podemos ver que los hombres son los que toman las decisiones sobre cómo distribuir la riqueza a través del control de propiedades y derechos económicos de las mujeres, y estas impactan sobre las preferencias sociales en reformas legales posteriores. Por otro lado, vemos que los individuos, que en este caso son los padres, se trabajan con una función de utilidad que pondera el consumo personal y el bienestar de sus hijos. Este bienestar de sus hijos es promovido por la inversión en capital humano y la educación. La función de utilidad que se trabaja es una función logarítmica con un factor teta, que es del bienestar de los hijos. Y estas preferencias están orientadas, digamos que, en la satisfacción del consumo propio y en el bienestar futuro de su descendencia. También, bajo esta idea, el modelo genera ciertos supuestos y asunciones para desarrollar todo el planteamiento. El primero de ellos es que el consumo de una mujer casada es constante en el tiempo. Sin embargo, digamos que a medida del desarrollo del paper se incluyen variaciones de este último, permitiendo que cambie al añadir hijos como bienes públicos o cambios de preferencias. También el resultado del planteamiento desarrollado en el paper será el mismo que el del modelo, dado que siempre que el consumo de las mujeres casadas aumente en la misma tasa que el del consumo del esposo, pues estos resultados no dependen de hacer que el consumo de las esposas sean constantes. Otro, digamos que, supuesto que maneja el modelo es que los papás se interesan de igual medida por sus hijos e hijas o que el régimen de igualdad de derechos lleva a que la riqueza de ambos pese lo mismo dentro de los intereses de los padres. Esto es muy flexible, pues también puede incluirse en el planteamiento que tienen más peso los hijos varones en cualquier función de utilidad cóncava respecto al consumo promedio de los hijos. El cuarto supuesto que se maneja es que al esposo no le interesa la utilidad de su esposa, dado que esta es la consecuencia del uso de logaritmos para resolver el modelo. Si él valorase, digamos que la utilidad de su esposa, los logaritmos implicaría que su consumo total crecería en la misma tasa que la suya, haciendo que este diferencial en las utilidades permanezca constante y no habrían reformas en el sistema patriarcal por falta de incentivos. Y el último es que el modelo parte también de que el mercado matrimonial es perfectamente competitivo. Pero aún así, sin hacer este supuesto y asumiendo que el emparejamiento es digamos que completamente aleatorio, el resultado se mantendría, aunque con ineficiencias en la inversión en los hijos. Ahora vamos a hablar un poco sobre los regímenes legales que maneja el modelo. Este maneja dos regímenes: el sistema patriarcal de no derechos, donde el hombre es el que controla todos los recursos y decisiones sobre la propiedad y derechos económicos de las mujeres, y el sistema de igualdad de derechos, donde las mujeres tienen control sobre sus recursos. Digamos que este régimen patriarcal, que se denomina en el artículo como no rights, en este sistema los derechos de propiedad de las mujeres son muy limitados o casi que inexistentes. Generalmente, el esposo es el que controla los bienes y decisiones económicas de su esposa. Y la preferencia de los hombres en este sistema, digamos que favorece el mantenimiento estructural patriarcal, ya que lo que hace es maximizar su utilidad y control sobre los recursos familiares. Al contrario del sistema de igualdad de derechos, o como lo menciona en el artículo, Equal Rights, donde en este sistema las mujeres tienen derechos de propiedad equivalentes a los de todos los hombres, incluyendo la capacidad de poseer, vender y administrar bienes de manera independiente. Digamos que la llegada de este régimen lo que hace es reducir la ventaja que los hombres obtienen bajo el sistema patriarcal, afectando su utilidad diferencial en comparación con el sistema patriarcal. Ahora vamos a ver un poco la lógica que maneja el modelo y como los resultados esperados. La lógica es que en niveles bajos de riqueza o fertilidad alta, los hombres prefieren mantener el sistema patriarcal para maximizar el bienestar de sus hijos varones.
que pues se benefician obviamente de la acumulación de bienes para los hombres. En cambio, si la riqueza aumenta o la fertilidad disminuye, o pues digamos que en particular si hay menos hijas, los costos de mantener el patriarcado aumentan, pues la diferencia en bienestar entre hijos e hijas se va a ampliar y la inversión en las hijas puede mejorar su bienestar. Luego, lo que hará es reducir la desigualdad. Otro lado, digamos que otro aspecto muy importante de la lógica del modelo es cuando se está hablando de las reformas estructurales, dado que digamos que la decisión de reformar el sistema legal depende en parte de la comparación entre los beneficios y costos de los hijos e hijas. Digamos que considerando el nivel de riqueza y fertilidad, cuando la diferencia de bienestar entre los hijos e hijas es muy grande, en favor de los hombres, los padres están más incentivados a reformar para, digamos que, mantener o fomentar la igualdad de derechos. Sin embargo, digamos que en el modelo se ve como esta reforma no es lineal, entonces puede ocurrir más tarde en las etapas iniciales de crecimiento. Pero pues digamos que esta reforma se acelera con el aumento de la riqueza y la disminución de la fertilidad, así como la preferencia de los hombres cambia con el tiempo, dado los intereses económicos y sociales, lo que explica, digamos, que esta expansión de los derechos de las mujeres conforme mejora el desarrollo económico. Y por último, bajo las lógicas de consumo, vemos en el modelo lo que se espera es que cuando suba el nivel mínimo de consumo de las esposas e hijas que debe garantizar el hombre, se aumenta el nivel crítico de riqueza en el que los hombres son indiferentes a los dos regímenes. Acá, digamos que es necesario hacer una distinción entre el nivel inicial de riqueza del hombre, pues si bien si sube el consumo mínimo a bajos niveles de ingreso, pues se vuelve menos atractivo el sistema patriarcal. Esto porque requiere más esfuerzo, digamos que para su mantenimiento. Mientras que si su ingreso es lo suficientemente alto, el régimen de no rights sigue siendo más atractivo porque la disparidad entre riqueza entre hijos e hijas será menor. Ahora podemos hablar de las variables que toma la autora y algunas discrepancias que se dieron durante el periodo de análisis que vendría siendo de 1840 a 1920. Lo primero es que en los modelos en los que ya se basa en los artículos que se mencionaron anteriormente, se tiene como uno de los pilares el momento en el que se otorgaron los derechos de propiedad y los derechos sobre las ganancias o ingresos a las mujeres casadas. Eh, la autora considera que sí es sumamente importante capturar esta idea y capturar la diferencia y la discrepancia que se dio entre estados porque fue un periodo bastante diferente entre distintas zonas en cuestiones temporales. Por ejemplo, en Massachusetts, estos dos derechos se otorgaron en 1846. Sin embargo, no fue hasta 1920 que ya casi todo el país, ya casi todos los estados en Estados Unidos habían concedido estos dos derechos. Y aún así, en Florida, Arizona, Nueva México y Luisiana, aún no se tenían los dos para las mujeres. La manera en la que la autora hace esto es añadiendo una variable dume a la cual le otorgo el nombre both. Esta variable toma el valor 1 si ambos derechos ya son concedidos a las mujeres y 0 en otro caso, es decir, en el caso en el que solo se tenga uno o ninguno. Con esta variable logró capturar también esta discrepancia temporal que les comentaba y también simplificó un poco como el desarrollo del modelo. Por otro lado, la autora comenta que si bien es importante tener en cuenta el tema de la fertilidad en sí no es una variable de interés. Para esto prefirió tomar la variable fertility ten, que básicamente es como una medida ponderada entre los niveles de fertilidad y el número de hijos e hijas que llegaban a una edad adulta. ¿Esto por qué? Porque ella argumentaba que esto captura el peso que los padres le dan al régimen si este en algún futuro va a afectar a sus hijos e hijas cuando estos se casen. Para la definición de esta variable, ella parte de que los niños son todos aquellos que estén entre el rango de 10 a 19 años. Las mujeres vendrían siendo aquellas entre los 20 y 39 años. Y por último, los hombres que consideran el estudio solamente son hombres blancos. ¿Por qué? Porque los hombres blancos en esta época eran quienes contaban con poder político. Por último, ella modela una tercera variable
que vendría siendo Wealth per cápita, que básicamente captura esta noción de la riqueza per cápita, que vendría siendo como el valor de la propiedad real y de la propiedad personal. Para capturar esta de cierta manera homogénea, ya deflacta todos los valores a dólares de 1982. En la muestra que utiliza la autora, dicha variable tiene una medida de 13.664 dólares. Sin embargo, la desviación estándar es bastante alta, es de 9.579 dólares. Ahora, respecto a las discrepancias que comentaba, pues hubo varias diferencias estructurales entre estados. Entonces, se habla, por ejemplo, de que si el estado o el territorio era un territorio organizado, se tendía más a aplicar reformas a los derechos, hacerlo como con más velocidad, que estos serían los estados que aplicaron primero como los dos derechos. Si eran territorios un poco más desorganizados, pues ya se volvía mucho más difícil como implementar pues este tipo de leyes. Por otro lado, y retomando un poco la idea de la que hablamos del principio, muchos estados en Estados Unidos tenían un sistema legal basado en la English Common Law, que básicamente sí generaba como instituciones y como cosas así más estables, pero implicaba que una vez una mujer se casara, perdía como sus derechos sobre su riqueza y así. En estos estados también fue mucho más difícil el implementar ambos derechos a las mujeres casadas que pues en estados donde no era tan fuerte, porque recordemos que sí era un sistema legal, pero era más basado como en prácticas y en tradiciones que habían dejado las colonias británicas que en una legislación formal. Entonces, entre más se apegaran a esta, pues más difícil era aplicar las reformas. Ahora, preliminarmente, en la muestra que trata la autora, ella dice que durante toda la muestra puede verse que si la variable both valía 1, es decir, que si se tenían los dos derechos, tanto de propiedad como de ganancias, los niveles de fertilidad eran más bajos y los niveles de riqueza solían ser mayores. Esto exceptuando el año 1860, en el que no se cumplió, pero de resto para toda la muestra, pues esto se cumplía. Ahora, para desarrollar el análisis del proceso empírico del artículo, primero tenemos como una tabla donde se ven todas las variables que trataremos, la cantidad de observaciones que hay de cada una, y en este caso de la riqueza real per cápita y de la fertilidad, cuál es su respectiva media. Se puede ver en la tabla que de arriba hacia abajo va pasando de cada década y mostrando como ciertas observaciones dependiendo de el estado o el territorio, pasan de tener o no ambos derechos de propiedad brindados a las mujeres. Eh, Desde aquí ya se pueden realizar un par de análisis, como notar que la riqueza per cápita aumenta con el transcurso de cada década, y en el caso de los territorios que no habían cedido los derechos de propiedad, va disminuyendo la medida de fertilidad, mientras que los que sí lo habían cedido se mantiene oscilando de una forma relativa. Como también aquellos territorios que cuentan con el common law, con el pasar de las décadas se van disminuyendo, y los que cuentan con el sistema legal de community states van aumentando, significando que cada vez eran menos los de common law que no poseían no brindaban los derechos de propiedad a las mujeres, y los de community states solían, con el pasar del tiempo, brindarlos a las mismas. Siguiente. La primera regresión que se hace del modelo intenta como analizar las conclusiones a las que ya había llegado Getsiluk, que es excluyendo la variable de fertilidad, ver cómo afecta la riqueza a la probabilidad de que ocurra dicha reforma. Por eso se hace una regresión de tipo Probit, donde la endogeneidad, en este caso sería el BOF, es una variable dummy, y lo que se calcula es la probabilidad de que esto ocurra en el siguiente periodo. De todas formas, vemos como que confirmando como la conclusión que tiene que decirlo, la riqueza per cápita es significativa eh, y tiene un valor positivo, significando que el aumento de la riqueza provocará después de cada década
respectivo al aumento de la misma, la probabilidad de que se cedan los derechos a las mismas. También se puede ver la variable territory, que habla sobre si los estados ya eran o no reconocidos legalmente estados en la Constitución, dado que hay algunos que eran parte de otros y otros que no eran reconocidos como tal. Y cómo afectaba si el sistema legal era de equidad o de comunidad, que eso es lo que, como se mencionó anteriormente, los estados que tuvieran un sistema que le diera una prioridad o un beneficio a las mujeres en temas de derechos de propiedad, tendrían una posibilidad más baja de tener dicha reforma, al tener, por así decirlo, una comodidad y no tanta urgencia de brindarles dichos derechos. Sí. La tabla 3, que es el análisis principal, incorpora ya todas las variables de interés, que en este caso sería la de la fertilidad. Lo que se puede concluir de estos resultados, es que la fertilidad se vuelve la variable más significativa y presenta un efecto negativo, presentando que la disminución de la fertilidad con el paso del tiempo aumentará la probabilidad de que ocurra la reforma que brinde derechos de propiedad a las mujeres. Y curiosamente muestra que la riqueza per cápita deja de ser significativa en el nivel, mostrando que de alguna forma la variable de fertilidad la opaca completamente. También se mantiene la variable de territorio y los derechos de comunidad y equidad, que siguen presentándose de la misma forma con la probabilidad del análisis que han hecho Guedes y Luke. Siguiente. Ahora se realiza una regresión por medio de mínimos cuadrados ordinarios para contrastar los resultados hechos por el método de Probit, en los que se siguen siendo los mismos resultados. La medida de fertilidad sigue siendo significativa y consistentemente negativa, pero la de riquezas se mantiene sin ser significativa, demostrando que también por medio de MSEO la variable de fertilidad sigue comiéndose, por así decir, la regresión para que explique en qué momento se daría la reforma que brinda los derechos de propiedad. Aquí se incluye también la relación no lineal de la riqueza, que es la variable de riqueza per cápita al cuadrado, pero no se encontró evidencia de que tuviera una relación lineal ni que haya sido significativa. Siguiente, por favor. Finalmente se añadió la variable de efectos fijos y estatales regionales, que su inclusión busca controlar características no observadas, pero invariables en el tiempo para cada estado o región, que no se hayan podido tener en cuenta. Que son una serie de dummies que tienen en cuenta si el estado tenía, ya estaba diferenciado por si era un estado o era simplemente una región dentro de un estado. Lo cual, manteniendo la línea del resto de resultados, no tuvo una mayor modificación. La fertilidad sigue siendo significativa, la riqueza seguía sin serlo, y los demás seguían siendo significativos, pero a niveles bajos. Siguiente. El problema que se puede llegar a encontrar en el artículo es que la medida de fertilidad, como se explicó antes, podría presentar problemas de indigeneidad. De esta forma, la autora propuso, por medio de una variable instrumental, intentar explicar la propia fertilidad con la mortalidad. En la ecuación que se ve al frente, muestra que la cantidad de hijos que hayan sobrevivido dividido sobre la cantidad de mujeres sería la fertilidad promedio de la mujer multiplicada por uno menos la tasa de mortalidad. Bueno, ahora les vamos a exponer como unas hipótesis alternas que da la autora sobre el modelo. La primera es la inversión insuficiente de capital humano y pues acá habla de los dos autores, de Debke y Tertilt, que estos proponen que mayores derechos para las mujeres al aumentar el capital humano, el capital invertido en los hijos, porque se toma como supuesto que las mujeres dentro de las decisiones domésticas invierten más en el capital humano de sus hijos, pues porque se preocupan más por ellos que los hombres. Además, también el aumento en los rendimientos del capital humano produce incentivos para que los hombres estén a favor de los derechos de las mujeres y pues de las reformas. Y pues para solucionar el problema de la subinversión en capital humano, estos autores toman como complementarios la inversión de tiempo de los padres en sus hijos
y el tiempo dedicado en la escuela de sus hijos, y pues cómo estas se relacionan para la producción de capital humano. Y pues ahora, en términos de los estados, para garantizar esta relación de complementariedad, se deben realizar de forma temprana, pues valga la redundancia, reformas a los derechos de propiedad de las mujeres y a la escolarización obligatoria. Y pues en cuanto al modelo, se incluyen dos variables. La primera es la ley de escolarización obligatoria y una que mide el porcentaje de niños de 5 a 19 años que asisten a la escuela. Y el resultado de incluir estas variables es que ninguna de las dos son significativas, mientras que la variable fertility ten sigue siendo significante. Bueno, acá hay otras hipótesis alternativas. Una de ellas es la urbanización, que pues dice que los niveles de urbanización están relacionados con mayor riqueza, menor fertilidad y también con mayor mortalidad infantil. También en esta hipótesis se trata que la mayor urbanización reduce el bienestar de las mujeres casadas pues, al separarlas de sus familiares y el nivel de bienestar de las viudas porque pues, les cuesta más mantenerse económicamente. Y también en cuanto al modelo, en esta hipótesis se incluye la variable ciudad, que lo que hace es medir el porcentaje de población que existe en ese estado, o sea, como en ciudades con más de 100.000 habitantes, y el resultado es que no es significativa. También otra hipótesis es la fuerza negociadora de las mujeres, que pues esta plantea que las mujeres han obtenido más derechos gracias al aumento de su posición negociadora en la sociedad. Y pues que en los estados en los que existe una mayor población de mujeres, pues las mujeres buscan que se den las reformas antes, o sea, las reformas en los derechos de propiedad. Pues, en el modelo se implementó una variable, la variable male, que mide la población de hombres blancos, de hombres blancos entre 20 y 59 años, pues sí, para medir como la proporción de hombres y mujeres en cada estado, y el resultado es que no es significativa y no afecta los resultados del modelo. Y por último, la última hipótesis es la variable de fecundidad alternativa, pues que se toma, no se toma, o sea, en todo el modelo se toma la fecundidad media, pero pues para resolver esta hipótesis se usó la fecundidad superviviente, que pues captaba los valores anteriores a 1900, porque antes pues, de este año no se realizaban censos pues, sobre la fecundidad. Y pues los problemas que tenía incluir esta variable era que los datos iban a verse afectados por la migración interestatal y la selección pues, de esta muestra. Y después pues, de realizar el modelo, incluyendo esta variable, se determinó que es menos significativa que la variable de fertility ten. Y ya como conclusiones, pues retomando pues, la principal intuición del artículo, pues se llega a que en términos de la teoría, a niveles más bajos de riqueza existen mayores beneficios del patriarcado para los hombres, pero la diferencia de bienestar entre los hijos y las hijas es mayor, lo que convierte pues hace más atractiva la reforma en niveles bajos de riqueza. Y pues esto produce que pues los hombres estén a favor de la reforma, a favor de los derechos de propiedad de las mujeres y que se dé como antes. También otra conclusión es que el modelo insinúa porque el bienestar de las mujeres no aumenta de acuerdo al crecimiento económico. Y esto era porque algunos historiadores pues planteaban que en el siglo XIX en Estados Unidos y en Reino Unido las mujeres tenían pues mayores niveles de bienestar.
Y según el análisis teórico, en una economía con poca riqueza, los hombres no obtienen muchos beneficios del patriarcado y esta preferencia o como esta decisión cambia de acuerdo al nivel de acumulación de capital. Eh, y o sea, este efecto se vería revertido cuando la economía llega a un nivel óptimo de riqueza, que a ese nivel, pues los hombres sí estarían otra vez a favor de las reformas a la propiedad, pues que favorezcan a las mujeres. Y por último, también la autora propone que se deberían estudiar o como expandir el modelo a otras formas de organización familiar, como la poliginia, el consentimiento matrimonial y la facilidad de divorcios. Y pues relacionarlo con los resultados pues que se dieron en este artículo. Y por último, también propone reproducir el análisis en países en desarrollo para examinar pues, si se cumplen o no las predicciones del modelo en estos contextos. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención.